Guayuseros y guayuseras, ¿cómo están? Saludos, esta vez desde Quito, desde la fría capital ecuatoriana, desde la mitad del mundo. Esto es nuevamente Guayusa Política, como siempre, para tratar de analizar los temas desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva contrahegemónica, siempre en el buen espíritu de la guayusada. Esta noche vamos a conversar con un querido amigo, un guayusero ya habitual aquí en Guayusa Política, que es Quinto Lucas, periodista, escritor, poeta, activista político, social, que nos acompaña hoy para analizar precisamente lo que ha sucedido este pasado domingo en Ecuador, las elecciones presidenciales, la segunda vuelta, eh, con unos resultados que para nosotros de izquierda hubiésemos querido que sean diferentes. Sin embargo, hay que caminar. Querido Quinto, bienvenido nuevamente a Guayusa Política, qué gusto. Un saludo cordial a Cango, un gusto estar conversando contigo siempre en Guayusa Política. Y bueno, justamente es un momento importante para conversar, para intercambiar y analizar qué ocurrió el domingo y proyectarnos un poco hacia futuro. Por supuesto, muchas gracias por aceptar. Y bueno, Quinto, iniciemos, ¿no? Quisiera preguntarte a ti primero cuáles son tus impresiones ahora que vamos asimilándolo mucho más, interiorizando mucho más los resultados del domingo, del pasado domingo, 11 de abril, donde el banquero Guillermo Lasso ganó las elecciones a la presidencia. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? Bueno, no hay duda de que fue una derrota importante y fundamental de las izquierdas en general. Hay gente que dice que es una derrota del correísmo. Eso es una burla a la inteligencia y a cualquier análisis más o menos serio. O sea, es una derrota de todas las izquierdas, porque que gane la derecha más neoliberal y que se instale un gobierno neoliberal que además se instala por el voto de la gente. No es ni siquiera a través de un usurpador como fue Lenín Moreno, ahora es por el voto de la gente. Podríamos analizar que, bueno, el voto de la gente estuvo muy mediatizado por todo lo que sucedió los últimos 2 años, con las persecuciones, con la persecución al propio binomio, que hasta determinado momento estuvo en un momento que ni se sabía si el binomio Uh podía -huh, participar. Bueno, uh con -huh. todas las chicanas que le hicieron, digamos, al binomio, y después con todo lo que son los grandes medios de comunicación, los supuestamente medios independientes. Bueno, podríamos decir que esa victoria está mediatizada, está vinculada con todo eso. Pero más allá de eso, la realidad es que ganó unas elecciones que en determinado momento yo creo que, más allá de las dificultades que tuvimos muchas dificultades de todo tipo, las persecuciones también, inclusive obviamente el tema de recursos, tantas cosas que nosotros lo vivimos y quienes hicimos campaña también a la asamblea sabemos muy bien lo que ocurrió. Pero más allá de eso, todos los sectores de las distintas izquierdas, inclusive los que se dicen que apoyaron el nulo como una opción, fueron derrotados. Fueron derrotados porque son derrotadas todas las opciones progresistas cuando gana el neoliberalismo. Pero además fueron derrotados también los que apoyaron o dijeron de ese nulo ideológico, porque finalmente no significó nada. Si nosotros vemos la votación que tuvo ese nulo ideológico, son 600.000, 700.000 votos más que el nulo normal, pero ayudó para que ganara la derecha, o sea que se transformaron en escalera de la derecha. Que lo quieran ver de otra forma, por incapacidad de análisis, por odio, por lo que quiera ver, bueno, es lamentable, porque lo van a sufrir ellos, lo vamos a sufrir todos, pero lo van a sufrir ellos profundamente en los próximos 4 años. Se habla a partir de estos resultados, ¿no? Que el correísmo finalmente ha sido derrotado, supuestamente, ¿no? Claro, después de
de muchos años, ganando casi todas las elecciones habidas y por haber, incluidas las de Lenín Moreno, porque no podemos negar que Lenín Moreno llegó con el proyecto progresista, la Revolución Ciudadana, y por ende ese triunfo electoral también es del progresismo, ¿no? Sin embargo, están hablando de que finalmente está sepultado el correísmo. Pero a pesar de aquello, estos días estamos viendo nuevamente esa absurda dinámica de qué será del correísmo ahora, ¿no? El correísmo será una oposición y el anticorreísmo es el que está en el poder, ¿no? Es decir, esto ya da cuenta de que el correísmo no ha perdido, ¿no? El progresismo además no ha perdido porque hay una fuerza considerable en la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Viendo además que incluso el propio Leonidas Issa, por ejemplo, ha dicho que es una derrota del correísmo, ¿no? Bueno, decir que es una derrota del correísmo es un análisis muy primario. Eh, realmente, disculpa que diga esto, pero es una estupidez. Primero porque lo que fue UNES no era solo el correísmo. Entonces ahí ya existe una miopía. Sí era el correísmo, pero sí era algo más que el correísmo. Se logró establecer una opción mucho más amplia que es el progresismo. El progresismo en distintas vertientes. Nosotros lo conversamos alguna vez y vimos que la capacidad y lo interesante que se dio en esta elección, por eso yo digo que es una victoria, porque se logró consolidar una alianza entre el correísmo y otros sectores. No se llegó a todos los sectores, pero sí a ciertos sectores importantes, dentro del propio movimiento indígena, dentro de distintos sectores de izquierda que de repente no se sentían correístas, entonces, y que sí se sienten progresistas. Entonces fue algo más amplio y es algo más amplio que si se consolida a futuro, 4.200.000 y tantos mil votos no es poca cosa. En ningún país, digo, por 47% de votos en la segunda, casi 48% en la segunda vuelta, no es poca cosa, es mucho para consolidar una opción progresista. Y es una opción que va más allá del correísmo. Entonces, por un lado, ni el correísmo está muerto porque tiene una representatividad muy importante como correísmo, ni Correa está muerto porque Correa tiene una representatividad en sí mismo que la demostró. Además, los que hicimos campaña, lo que pasa es que hay gente que a veces habla de afuera, pero los que hicimos campaña y hablamos con la gente, sabemos el amor que sienten muchos sectores populares por Correa, en la costa y en la sierra, sobre todo urbano, pero en la costa y en la sierra, y a nivel rural también en la costa. Entonces, no se puede decir que ni Correa está muerto, que ni el correísmo está muerto, y ahora hay una expresión mayor, que no es solo el correísmo, es el progresismo, que logró aglutinar a distintos sectores que no eran correístas. Así que decir eso es volver a tratar de poner las cosas en correísmo, anticorreísmo, y eso no le sirve ni siquiera a esa otra izquierda que votó nulo, porque poniendo así las cosas también, no solo que lo van a sufrir, como decía anteriormente, sino veremos cómo se dan las cosas internamente, por ejemplo, en la CONAIE. En la CONAIE, Leonidas Issa, que aspira a la presidencia, puede tener un gran revés con los sectores de derecha que representan Yacu Pérez. Veamos qué ocurre. Pero yo pensaba que Leonidas Issa tenía un análisis estratégico un poco más serio, que tenía una capacidad de análisis más serio. Veo que no, veo que realmente le falta todavía caminar bastante. Ahora, precisamente sobre eso de ese correísmo, anticorreísmo, ¿no? Ese es, digamos, esa también, diría yo, ¿no? Es parte de esa banalización de la política que incluso el querido amigo David Chávez también lo argumentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate, tenemos a un banquero, ¿no? Que después creo que de 15 años intentándolo, o quizá menos, es finalmente presidente de la República, ¿no? Desde hace 20 años los banqueros y los socialcristianos no están realmente en el poder político como los van a estar ahora con Guillermo Lasso, ¿no? Y sin embargo, los medios de comunicación, la propia derecha sigue
sigue alimentando este discurso de odio, porque al final el anticorreísmo es un discurso de odio, es un discurso basado en el odio a Rafael Correa como persona, al correísmo, digamos, a la revolución ciudadana como una propuesta política, y también al progresismo, digamos, como una ideología distinta, con una visión distinta de Estado, de sociedad, ¿no? Pero claro, lo reducen todo al anticorreísmo, y hay que terminar con el correísmo. Es decir, ¿tú crees que se avisora nuevamente con el banquero un discurso apegado un poco al discurso del morenato de, de culpar o de responsabilizar cualquier tipo de acción o situación que ocurra en el país a los 10 años que estuvo Rafael Correa en el poder con la Revolución Ciudadana? ¿O tú crees que quizá sea mucho pedir, pero tal vez va a ser más inteligente y desmarcarse un poco, digamos, de esa lógica gubernamental? Bueno, sería mucho más inteligente que asumiera una postura, eh, digamos, más independiente en ese discurso político. Pero el tema es que aquí se ha construido una imagen, unos imaginarios y unos símbolos que llevan a que se necesita demonizar a un contrario que tiene un arrastre popular, pero además tiene una visión política y económica distinta y social distinta. Ese enemigo hay que demonizarlo, y además le sirve a ese gobierno de derecha para seguir diciendo que tiene un contrincante fundamental, que es todo lo que significó el correísmo, pero ellos lo trasladan el correísmo además a los 4 años de Moreno, porque ellos tuvieron la capacidad, eso lo dice David en un tuit que está muy bueno, porque tuvieron esa capacidad y eso de lograr desmarcarse de Moreno, que ellos fueron los que gobernaron con Moreno, y endilgarle que Moreno es parte del correísmo, que no son 10 años, sino que son 14. Pero eso no es un discurso solo del Ecuador, es un discurso que está en todos los países. ¿Qué pasó en Brasil? Había que demonizar a Lula. ¿Qué pasa en Argentina? Había que demonizar a Cristina. Y eso es lo que se fue construyendo. Ahora, esos gobiernos, si no tienen ese supuesto contrincante enfrente, que lo demonizaron y que todos los medios se encargaron de demonizarlo y que se inventan la corrupción y tanta cosa, si no tienen eso, no son nada. O sea, lograron posicionarse gracias a ese odio, a construir una imagen de odio de su adversario. Eso es muy difícil para Lasso sacárselo de encima. Pero además, justamente por lo que digo, porque además hay un interés en destruir a ese adversario, porque saben lo que significa política, económica, división política, económica y socialmente. Entonces, no creo que cambie ese discurso. Lo que puede cambiar es que las acciones sean más contundentes en lo económico, que las acciones políticas sean más contundentes. Lenin Moreno se le juntaban varias cosas. Además de ser ya considerado un traidor, era bastante inepto en llevar adelante determinadas políticas. No fue inepto en salvar su vida, porque finalmente al apoyar a Lasso y al estar con Lasso va a terminar en la impunidad después de miles de muertos por la pandemia y de los muertos de octubre. Pero era bastante inepto en llevar adelante políticas, por ejemplo, las privatizaciones. Yo creo que Lasso las va a llevar adelante con más eficiencia, porque se va a poner de acuerdo con sus amigos de la banca y se repartirán entre ellos. Digo eficiencia, una mala eficiencia, pero finalmente es así. Ahora, más allá del correísmo y anticorreísmo, disculpa, de ese discurso, yo creo que ya en la campaña y a futuro estamos construyendo una visión distinta, que es la visión del progresismo, y eso es lo que va a calar en la gente. Y esa es lo que tenemos que rescatar para transformar esta derrota electoral en una victoria política. Ahora, llegó, llegó Lasso al poder, y no solo Lasso, el banquero y los grupos y las élites económicas que bien conocemos lo que han hecho en el país, en la historia, ¿no? Pero también regresan al poder muy sigilo, yo diría un poco sigilosamente, los socialcristianos, ¿no?
tienen digamos, su poder político como peso, ¿no? Ha sido mínimo en las últimas, en las últimas asambleas nacionales, es decir, siempre ha sido mínimo, pero siempre han estado por ahí, ¿no? Siempre han estado rondando y claro, ahora llegan a la presidencia con una alianza con el partido político del banquero, ¿no? Y, y llega ese grupo, llega el banquero, ¿no? Y nosotros siempre apelando al lado histórico de lo que sucedió en el feriado bancario, lo que sucedió en el gobierno social cristiano, lo que sucedió también cuando el social cristianismo era la aplanadora en el Congreso Nacional, ¿no? Eh, ¿Cómo analizas tú eso? Por qué ganaron estas elecciones, esta segunda vuelta? Quizá precisamente porque el progresismo y la izquierda tenía todo en su contra, es decir, medios de comunicación, el asalto del Estado, la campaña sucia, eso caló, digamos, en la gente al momento de elegir por quién votar. Bueno, hay muchas cosas. Sí, a mí me faltó decir que, claro, el banquero que llega no es cualquier banquero, es un banquero que tuvo un protagonismo importante en el feriado bancario, en el gobierno de Yamil Maguad, y que, bueno, tenía un pasado muy oscuro. Pero sí, es increíble que gane ese banquero con ese pasado y además, ya de por sí que gane un banquero en el Ecuador y en cualquier parte del mundo es algo raro, porque siempre hay un rechazo a los banqueros por todo lo que significa el sistema financiero. Pero este banquero además había tenido unas actividades bastante oscuras, como digo, durante el gobierno de Yamil Maguad. Pero además gana el Partido Social Cristiano, que si bien gobernó durante el gobierno de Yamil Maguad, gobernó atrás. Si bien gobernó con Lenín Moreno, gobernó atrás, pero no ganando las elecciones, porque finalmente la victoria es del banquero, pero también es del Partido Social Cristiano, que también fue el gobierno de León Febres Cordero el más represor en la historia del Ecuador. Ni siquiera los gobiernos militares en Ecuador fueron distintos, fueron lo que se llamaba dicta blanda, porque no tenían nada que ver con las dictaduras del Cono Sur. El gobierno social cristiano fue el que desapareció gente, el que mató gente. ¿Qué pasó? Que los jóvenes nunca llegaron, bueno, lo que nos demuestra es que no se estudia historia contemporánea, ya no digo en la educación formal, sino en los intereses de la gente no está el estudio de la historia contemporánea. Pero los jóvenes, además, es eso, no se informaron de lo que había ocurrido, no sabían lo que había ocurrido ni en el gobierno social cristiano, ni en el gobierno de Maguad, ni lo que representa el sistema financiero o un banquero como Lazo. Y nosotros, tal vez nuestro discurso que apostó a esa memoria es importante para gente de determinada edad, pero no para los jóvenes que recién entran a la política. Los jóvenes que entran a la política están permeados por otros intereses, por unos intereses que tampoco nosotros, también hay una culpa ahí, que tampoco nosotros supimos comunicarnos con los jóvenes, no ahora en la campaña electoral, porque comunicarse en una campaña electoral es un momento muy pequeño y bueno, es difícil comunicarse, pero durante los mismos años de Revolución Ciudadana nosotros no construimos símbolos distintos en los jóvenes. Sí los construimos en los que tenemos determinada edad, pero no en los jóvenes, que había que buscar otras formas de comunicarse. Y eso tenemos que pensarlo a futuro. Los jóvenes también son variados, porque tiene que ver también, no es solo que todos los millennials son iguales, no, tiene que ver una cuestión de clase, una cuestión de geografía, no es lo mismo quien está en el campo que quien está en la ciudad, pero sí están permeados por todo eso del consumo, y finalmente Lazo mostró que era casi que un personaje exitoso, que salió de la nada y como trabajó tanto, logró ser dueño de un banco. Eso es lo que nos muestra el sueño americano, es lo que nos muestra el capitalismo en sí. Y muchos jóvenes están permeados por eso y se sintieron que, bueno, capaz que con un gobierno de esos pueden trabajar duro y convertirse en propietarios de un banco. Pero bueno, nosotros no supimos romper esos imaginarios como debíamos haberlo hecho, ¿no? Eso precisamente me lleva a la siguiente cuestión, ¿no?
obviamente tenemos una campaña sucia que viene achacando al progresismo, a la revolución ciudadana, básicamente desde el segundo mes, segundo mes que Moreno hizo ese viraje, ¿no? Con todo el tema de la corrupción, ¿no? Los supuestos escándalos de corrupción, las supuestas denuncias de sobreprecios, Jorge Glass preso, ¿no? Persecución política a diversos actores políticos de la Revolución Ciudadana, es decir, no es que solo fue una campaña sucia en estos meses de campaña electoral, sino son casi prácticamente 4 años, ¿no? Que están martillándole a la gente todos los días que miren lo que sucede con estos supuestos socialistas, miren lo que sucede con la izquierda, miren lo que pasa cuando existe un Estado obeso, entre comillas, ¿no? Que lo público sirve solo para la corrupción, para robar el erario nacional, ¿no? Y de hecho, me parece que hoy Lazo dijo en una entrevista en La Posta, ¿no? Que el país, el Ecuador no es un país quebrado, sino que el problema es del sector público, ¿no? Es decir, inmediatamente lanza esas bombas de que nos pueden dar cuenta de cómo va a ser su gobierno, ¿no? Respecto al Estado en general, ¿no? Pero también, obviamente, tenemos eso, pero también se tienen los errores, las falencias propias de la izquierda a la interna, ¿no? Quizá una campaña que no fue bien llevada, tal vez, ¿no? Fricciones, intereses internos, quizá una pugna eh, generacional, ¿no? Porque hay muchos también que decían, bueno, vamos a hacer el correísmo sin Correa, ¿no? Es decir, ¿qué, cómo analizarías tú incluso también los errores de la propia izquierda en esta campaña que permitieron esa acumulación de fuerzas de la derecha y que eventualmente asciendan al poder nuevamente? Bueno, no hay duda que hay todo ese lastre que es real. O sea, si a ti te están persiguiendo y te están estigmatizando durante años y los medios de comunicación expertos en eso, hasta el mismo día anterior a la elección, Ecuavisa sacaba supuestos corrupción, no sé qué, tratando de vincular a Correa con unos reportajes además traídos de los pelos, sin fuentes, bueno, típico de lo que hacen. Entonces, si tú vives 2 años, 3 años en eso, obviamente la gente y los jóvenes se nutren de eso. Y después durante la campaña se da todo lo que sea. Por eso yo digo que con todas esas condiciones, igual es una victoria haber llegado a 4.200.000 y tantos votos y además, bueno, que es el 48% casi de la votación. Entonces, eso es, pero bueno, hay que ver también los errores. Sí hubo errores, por ejemplo, los que tú decías, hubo pugnas internas en las provincias, hubo la incapacidad, hay una incapacidad, y eso es en la izquierda general, en entender qué es lo estratégico. Eso tendríamos que estudiarlo en formación en los partidos políticos, qué es lo estratégico y qué son las peleas estúpidas que pueden existir entre uno que quiere ser candidato en primero o segundo lugar y que si no es en primer lugar, entonces le trata de poner piedras al otro. Eso es una estupidez tan grande que esa gente tendría que empezar a formarse, mismo siendo dirigentes. Eso pasó en las provincias, es muy claro, pero después hubo otro error que fue importante. Entre la primera y la segunda vuelta hubo un vacío como de 2 semanas que no tuvimos prácticamente estrategia. Y el banquero la tuvo, porque uno puede saber todo lo que es Durán Barba, pero Durán Barba tiene una estrategia y le planteó una estrategia clara. Lo de los zapatitos rojos puede ser una tontería, pero es una estrategia de posicionarlo en determinados jóvenes, de esos jóvenes que yo digo que quieren consumir, que creen que ve qué lindo este banquero, que además hasta se pone zapatos medio juveniles y llegó a esto. Esa construcción simbólica la logró en poco tiempo Durán Barba. Venía construyéndose, pero él la logró. Y nosotros tuvimos 2 semanas que estuvimos sin estrategia. Esa dicotomía entre
estar Correa o no estar Correa también es otra tontería y una incapacidad de ver las cosas. Correa, le guste o no le guste a quien sea, Correa es querido en muchas partes, pero muy querido. No es que es querido porque dijo, es querido porque hizo determinadas obras, pero es también porque lo ven como un personaje que cambió su realidad, lo ven, digo, determinados sectores populares, cambió su realidad y además su forma de comunicarse con esos sectores populares, esos sectores lo sienten como que fue el único que los tenía en cuenta, que de alguna forma se expresaba con ellos, se sentía con ellos, que no era un chabacano ni un que trataba de utilizar a los sectores populares como Bucarán, sino alguien que se sentía parte además de esos sectores populares, no siendo de los sectores populares. Y eso lo veía. Entonces sacarlo de la campaña, quienes podrían haber dicho eso, es una tontería mayúscula. Correa fue fundamental en la votación de la primera vuelta en toda la costa y en buena parte de la sierra. Sí es verdad que en algunos sectores de la sierra hay un odio a él, de la misma forma de que en otros sectores lo quieren, hay en determinados sectores que sí su figura inspira determinados odios. Y lo importante era consolidar esa figura de Correa tan importante con lo nuevo, con lo que estaba aportando Andrés, que estaba aportando esa apertura, ese diálogo con distintos, con los otros, ese discurso plurinacional importante que no lo había asumido Correa, ese discurso de derechos culturales, de vincularse con sectores amplios, eso lo aportaba Andrés. Entonces no era una contradicción, era una cuestión de complementar las dos visiones. Y creo que en esas 2 primeras semanas, cuando terminó la primera vuelta y la segunda, hubo esa contradicción que nos terminó pasando de factura. Claro que bueno, ahora es más fácil, ¿no? Después de los resultados es más fácil analizar, pero lo que no podemos es, más allá de esos errores, que es fundamental criticarlos y tenemos que hacer una profunda autocrítica, pero sobre todo esos sectores y esa gente que se peleaban por tonterías, porque realmente es pelearse por tonterías cuando lo más importante es algo estratégico, porque ahora cuando gobierna el banquero, es casi como lo del voto nulo. Esas peleas estúpidas internas es casi igual que lo del voto nulo, porque después cuando tengamos los 4 años de neoliberalismo van a decir qué pena, cómo me peleé con aquel, que bueno, discrepábamos por unas tonterías, y sí, yo quería ser candidato en segundo, en primer lugar, no sé qué. Esas cosas que los que tenemos unos años sabemos que siempre hay que dejarlas a un lado. Entonces tenemos que hacer toda esa crítica y la autocrítica, pero no para destrozarnos. Tenemos que tener la capacidad de ver hacia futuro y reconstruir una mirada en la gente, una mirada. La mirada está ahí, el progresismo tuvo, como digo, 48% casi de votos. Entonces, hay elementos subjetivos y objetivos que están en la gente. Es cómo trabajar con la gente, cómo repensarnos para que esta derrota circunstancial, electoral, terrible, dolida, porque además nos va a doler más en los 4 años que vienen, se transforme en una victoria política estratégica. Yo decía, Fidel fue un desastre militar lo de el Moncada, y después pronunció un discurso, que podía ser un discurso nomás, fue un discurso político, el de la historia me absolverá, y eso transformó sí era otro momento político, y Fidel era Fidel, y es casi imposible comparar a alguien con Fidel, pero sí nos tiene que dar enseñanzas, que a veces las derrotas, dependiendo de cómo le demos la vuelta, podemos transformarlas en victorias estratégicas, en victorias a mediano y largo plazo. Por supuesto. Y precisamente es algo que yo venía pensando, ¿no? Precisamente para plantearte en el programa y sobre todo ver si es una visión correcta o no. Pero yo pensaba, ¿no? El correísmo goza de una base social fuerte, ¿no? Y está reflejado en los resultados. A pesar de que perdimos, está reflejado en los resultados, porque tenemos un voto duro, se tiene un voto duro.
y más allá de ese voto duro se tiene una base social. Sin embargo, tener esa base social no significa que tenemos una estructura organizada, una estructura social organizada, una fuerza popular organizada, ¿no? Es decir, no es como en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Que el MAS está básicamente muy ligada a los movimientos sociales, ¿no? A los movimientos sociales organizados por sí mismos y que incluso como que le echan el ojo al MAS, ¿no? Es decir, bueno, mira, tú estás en el gobierno, pero te sostenemos nosotros, ¿no? Y sabemos muy bien cuáles son los intereses colectivos de las organizaciones sociales. Es decir, el MAS tiene una estructura social de base organizada, ¿no? El correísmo, el progresismo en Ecuador tiene, digamos, un apoyo social, un apoyo popular, pero no es, digamos, una estructura de base social organizada. Eh, Quizá eso también influye un poco en que muchos de los votantes del progresismo, el correísmo, como analizábamos esta mañana con otro profesor, Tomás Quevedo, decía, el correísmo parece que esa base social que de la que sí goza, ¿no? Por no ser compacta en el sentido de una organización, se dispersan, ¿no? Y pueden dispersarse hacia otras candidaturas. ¿Cómo ves tú aquello, por ejemplo? Bueno, en realidad uno de los errores que se dieron durante los 10 años de Revolución Ciudadana fue no haber construido ni el partido como tal o movimiento propio como tal, ni la alianza, frente o movimiento con otros sectores. Se inventaron cosas como el Frente Unidos, que era algo muy traído de los pelos, eh, distintas cosas, y no se construyó una base social clara, un vínculo con lo social. Ahora estamos en un momento distinto que se puede hacer eso. Se puede, una cosa es fuerza compromiso social, que tienen que construirse y fortalecerse como sector, como partido. Es importantísimo que se construya con fuerza como partido. Pero otra cosa es construir este gran frente desde el progresismo contra el neoliberalismo, que tenga la capacidad de mostrar esa diversidad con discrepancias, en que las organizaciones son autónomas. En el MAS hay una cosa interesante, las organizaciones tienen su autonomía, pero hay una cuestión estratégica y un plan de gobierno y algo que se tiene que cumplir, no es que cada uno, cuando te recrimina, te recrimina. Esto estaba en el plan, no es que yo me lo estoy inventando después, quedamos en esto, este fue el acuerdo. Bueno, UNES había intentado e intenta hacer eso, creo que todavía no es eso, pero hay muchísimos movimientos que no se sienten solo representados por Fuerza Compromiso Social o bueno, por Centro Democrático. Son múltiples organizaciones y tenemos que tener la capacidad de crear ese gran frente movimiento que es una estructura diversa pero que puede construirse ahora con mucho más fuerza, en la que cada organización tenga su autonomía, pero que actuemos en conjunto para distintas acciones, para lo electoral, pero también para la movilización, también para la construcción de proyectos culturales distintos, también para la organización, para la defensa de derechos, de todos los derechos que defienden las distintas organizaciones, los derechos de género, los derechos LGTBI, los derechos indígenas, todos los derechos en general. Entonces, pero tenemos que tener esa capacidad de ser versátiles también, porque estamos en un mundo que es diverso, que es muy raro. Yo decía, bueno, aquí hay una visión única de pensamiento que es el neoliberalismo. El neoliberalismo tiene una mirada única, que es en lo económico, con todo lo que significa no del achicamiento, no solo el achicamiento del Estado, la flexibilización laboral, prácticamente darle posibilidades a los patrones que desconozcan los derechos de sus trabajadores. El vínculo con el FMI que te exige acciones, por ejemplo, en impuestos, que son los impuestos a las clases medias y a los sectores más pobres, pero no a las grandes fortunas. Bueno, todo eso es un pensamiento único económico, pero hay un pensamiento único político, el de Guillermo Lasso junto a Jaime Nebot, eso, el de que se vayan al páramo, ese es el pensamiento único político y después el pensamiento único social. Ese señor que cree que siendo presidente puede decirle a las jóvenes embarazadas o maltratadas, no se preocupe que yo voy a ser su papá prácticamente.
¿no? Entonces es un pensamiento único, cerrado, conservador y autoritario. El progresismo tiene que mostrar esa diversidad que tenemos en este mundo actual, que es una diversidad en todos los sentidos, y tenemos que tener esa capacidad de caminar juntos teniendo diferencias. Y ahora tenemos todo para hacerlo porque la población en general nos mostró que sí está por una opción diferente. Por eso digo que depende de que dejemos de lado esas tonterías de peleas internas tontas, de que se consoliden las estructuras políticas importantes y las estructuras sociales importantes, y que dentro de un gran frente movimiento estemos todos. Ahora, ya que has mencionado eso, ¿no? Digamos, y si yo también, digamos, tengo esa visión de que es el momento de la reconstrucción, por así decirlo, ¿no? Es el momento de reinventarse, como tú muy bien has dicho, ¿no? Entonces, pero qué debe suceder, ¿no? En algún momento, en alguna derrota electoral, no sé si en Bolivia, o creo que era una derrota electoral, creo que en Argentina, ¿no? Cuando ganó Macri, y le hacen una entrevista a García Linera, ¿no? Y le preguntan más o menos cuál es su opinión sobre lo que sucedía en ese momento. Entonces él decía, bueno, siempre llega un momento en que la izquierda, nosotros debemos replegarnos para precisamente analizar, reflexionar, cuestionarnos, hacer la autocrítica, ¿no? Y después volver, digamos, a salir a la disputa política nacida, digamos, de una organización, de nuevas visiones y todo. Eh, hay que replegar, hay tiempo para replegarse bien y organizar algo, o el progresismo debe ya pensar en 2023. Es decir, si tenemos una lógica política muy electoralista, ¿no? Puede ser también un error empezar a organizarse, pero con miras al 2023, y no precisamente con miras a consolidar una fuerza popular y este gran frente que tú dices. Bueno, hay bastantes acciones que se deben hacer. Por un lado, en la asamblea, nuestros asambleístas y nuestras asambleístas tienen que tener una postura clara, muy clara en todo, pero muy clara de marcar lo que es el neoliberalismo de este nuevo gobierno. Lo tuvieron durante los que quedaron, digamos, en Revolución Ciudadana, lo tuvieron con Lenín Moreno, pero a veces hubo errores políticos, no se pueden cometer errores políticos. Por ejemplo, haber apoyado la elección de la última vicepresidenta. Esas pequeñas cosas marcan, eso nunca se puede cometer. Nuestros concejales también tienen que tener una visión política clara. No puede ser que en medio de una campaña y con todo lo que significa la pandemia, con la situación de miseria que está teniendo la gente, de pobreza cada vez peor, se suba el pasaje de los pasajes del transporte en Quito. Esas cosas, cuando hay una visión política clara, una estructura política clara y dirigencia política que se maneja, no ocurren, no pueden ocurrir. Entonces, tenemos que tener unas acciones claras desde las institucionalidades en las que estamos, pero ir construyendo esto otro. Sí pensar en el 23, obviamente que es fundamental tener alcaldías y tener prefecturas, porque eso te da otra proyección y porque además tienes todo para tener muchas alcaldías y también una buena cantidad de prefecturas, más allá de las dos que se tienen. Pero hay que ir construyendo lo otro. Y eso se necesita irlo haciendo de a poco. En este momento hay algo fundamental. Andrés, que ya empezó, pero tiene que salir a agradecer a toda la gente que le apoyó, a las diversidades que le apoyaron, a lo que significa Revolución Ciudadana, sí, pero también a lo que significa Centro Democrático, sí, pero a todas las organizaciones sociales y a todas las organizaciones culturales, a todos los sectores, ya agradecerle. Nosotros estamos juntos para construir esta otra opción que se va ampliando.
Entonces es importante ahí su liderazgo, pero es importante de todos, porque todos tenemos que trabajar en eso. Es que las cosas tienen que ir paralelamente, porque además en unos meses nos van a poner en la realidad, y en la realidad vamos a tener que estar juntos, organizados, para tratar de contrarrestar las medidas que va a implementar este nuevo gobierno. Ahora, hablaste tú antes, mencionaste antes el tema de la plurinacionalidad incorporado en el discurso de Andrés, ¿no? Y, y claro, por supuesto, él mencionaba cosas de ese término, de ese tipo, que ni siquiera en la primera vuelta el propio candidato de Pachacutic lo hacía, ¿no? Eh, es decir, el discurso de Yaco cuando hablaba de defender el agua y de la no minería, de la no extracción, ¿no? Era como escucharle a cualquier funcionario de alguna ONG que se va a hacer trabajos en Sarayaco, quiero decir, nada del otro mundo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Vemos que quizá no caló, no era muy profundo el discurso apelando a la plurinacionalidad, apelando obviamente a los sectores de los pueblos originarios, ¿no? Tal vez no caló, ¿no? Tal vez no convenció o tal vez le faltó contenido a Andrés Arauz, es decir, yo estoy actualmente estudiando bastante ese tema, ¿no? Para mi tesis y claro, tenían yo muchos compañeros en runas, en Pastaza, que decían, yo voy a votar por Andrés Arauz porque, bueno, yo apoyo el proyecto de la Revolución Ciudadana y eso, pero también porque nosotros los runas es una contradicción votar por el patrón, por el banquero, por aquel que nos ha excluido y marginado históricamente, pero al mismo tiempo decían, sin embargo, ojalá que cuando ya sea presidente, las cosas en torno a los asuntos indígenas sean mucho más profundas y que el discurso, eso decían, ¿no? Ciertos amigos. Claro, y después vemos que Guillermo Lasso gana y en su discurso, ¿no? Digamos, ya proclamándose ganador, además un discurso machista, misógino, ¿no? Como que ya lo vimos, un discurso que desencantó inmediatamente, es decir, era un discurso que que no era, que desmontaba la imagen de la marca política de Guillermo Lasso, ¿no? Pero, por ejemplo, no mencionó a los indios, no mencionó a los pueblos originarios en lo absoluto, ¿no? No mencionó esa diversidad ecuatoriana. Y vemos que, por ejemplo, en la Amazonía, donde Yacu arrasó, ¿no? Lasso arrasó. Es decir, el voto nulo ideológico, como bien decía David Chávez, ¿no? Era un voto nulo ideológico anticorreísta. Entonces, vemos también que sectores indígenas votaron por Lasso, ¿no? Mi interpretación es que Pachacutic muy probablemente va a cogobernar con Lasso, ¿no? En la Asamblea Nacional, tal vez en algunos ministerios. ¿Cómo lees tú aquello? Es decir, ¿cómo ves tú aquello, ¿no? De la plurinacionalidad, lo que decía Andrés, ¿no? ¿Apeló o no apeló? ¿Qué pasó ahí? Tú también eres muy conocedor del movimiento indígena. Bueno, en realidad sí era muy difícil posicionar el tema de defensa de la plurinacionalidad y todo lo que es la profundidad de lo que significa la plurinacionalidad en una campaña electoral. Y por Andrés, que finalmente es un mestizo que no ha estado tan vinculado al movimiento indígena, pero que honestamente asumió el tema. Porque ahí es la diferencia, cuando alguien lo asume honestamente. Yacu Pérez ni le importa la plurinacionalidad. Él le importa él tiene una mirada política de clientelismo. En realidad Yacu Pérez además es un invento. Es un invento que habría que estudiar de dónde. Un invento que primero era mestizo y después se transformó en indígena cuando el movimiento indígena estaba sufriendo una crisis y era necesario posicionar un nuevo liderazgo. Entonces hay que ver quién está detrás de él realmente. O sea, es un personaje muy oscuro, ¿no? Que además, bueno, fue concejal en Cuenca por el MPD, pero bueno, tantos que salieron del MPD y después fueron tan oscuros porque tuvieron vínculos muy complejos. Entonces, Yacu Pérez
no tiene por qué reivindicar la plurinacionalidad porque él no lo siente ni viene del proceso histórico del movimiento indígena. Él ni siquiera participó en las movilizaciones de la década de los 90 reivindicando la plurinacionalidad, ¿no? Entonces yo digo, lo de Andrés fue muy honesto y muy importante, porque tiene un contenido simbólico importante que lo vamos a ver a futuro. Por eso yo digo que una de las cosas importantes de este nuevo progresismo es que es un progresismo plurinacional, que tiene una visión de plurinacionalidad e interculturalidad que no tenía el progresismo antes. Entonces, eso es algo muy importante. Electoralmente, a veces es difícil, porque electoralmente buena parte del movimiento indígena estuvo permeado por ese, más que voto nulo ideológico, obviamente por ese voto nulo, pero tenemos que recordar que contra Lenín Moreno, Lasso ganó en la sierra y ganó en muchos lados en la segunda vuelta con Lenín Moreno, en la época en que Lenín Moreno era un representante, digamos, de la Revolución Ciudadana. Entonces, hay que ver que hay determinados sectores dentro de Pachacuti y dentro de la CONAIE, que no son dirigentes, pero que los dicen dirigentes, que son la derecha indígena, que han trabajado apoyando a Lasso, pero apoyando una visión de derecha en el movimiento indígena. Han destruido el proyecto político histórico del movimiento indígena. Y ahí se puede hablar de Yacu, pero se puede hablar de otros personajes que ya no son dirigentes del movimiento. Y ahora lo que puede ocurrir es que en la CONAIE den el último asalto para tomarse la CONAIE desde la derecha. Pero yo tampoco tengo dudas de que Lasso lo que va a actuar es clientelarmente con esos sectores. Les dará unas gobernaciones en determinados lugares, les dará la educación intercultural bilingüe, diciendo, bueno, démosle eso, ¿para qué nos importa a nosotros? Para que tengan unos carguitos. Les dará determinados, no creo que le dé ministerios importantes ni nada, pero sí va a tratar de tenerlos contentos. Y Yacu, a su vez, porque aquí hay un acuerdo claro de Yacu con Lasso, porque aquella pelea y aquella por el segundo puesto fue todo muy montado y organizado, porque hasta el diálogo fue organizado. Yo creo que lo que va a hacer es va a tratar de, dentro del movimiento indígena, chantajear a distintos sectores diciendo, bueno, a través de mí te doy este puestito en tal provincia, a través de mí tienes esta posibilidad, y hay sectores del movimiento indígena y personas que lo van a asumir porque necesitan y otras porque están de acuerdo con eso. Entonces va a ser una ruptura ya mucho más fuerte de lo que era el proyecto ese histórico del movimiento indígena, el proyecto de la plurinacionalidad. Pero eso no quiere decir que no sea un proyecto importante, que nosotros no lo asumamos. Nosotros debemos asumirlo porque es un proyecto, yo digo, una de las mayores propuestas que se dio a nivel mundial surgió del Ecuador, del movimiento indígena, que es el tema de la plurinacionalidad e interculturalidad, y lo vemos a nivel mundial. Entonces, así no lo asuman determinados sectores indígenas porque han sido cooptados por la derecha, por todo este trabajo de los sectores internos de derecha, debemos seguir reivindicando la plurinacionalidad. Y Andrés lo hizo honestamente. Totalmente, totalmente, ¿no? Y siempre siempre hay ese tipo de visiones también, ¿no? Porque, digamos, la ciudadanía más exigente, ¿no? Que escuchan un discurso de un momento determinado, que es el electoral, después también ese mismo rato exigen, ¿no? Exigen tal vez mayor profundidad, que lastimosamente una campaña, ¿no? Una campaña electoral tan apurada no nos facilita precisamente profundizar en ciertos temas, no facilita al candidato o a la candidata profundizar en ciertos temas. Y sin embargo, Arauz y la Revolución Ciudadana fueron los que realmente iban con una campaña de propuestas serias, viables, ¿no? Y se alejaban del fango de la injuria y de la campaña sucia. Y va a ser interesante también, ¿no? En mayo el cambio de gobierno en la CONAIE, ¿no? Y yo tengo esta lectura que esta derecha
indígena, ¿no? Yacu, y Lourdes Tibán, digamos, los que ya sabemos, ¿no? Claro. Es decir, y esto también interesa a Lazo, ¿por qué? Porque vemos que Issa obviamente va a lanzarse para la presidencia de la CONAIE y obviamente no es un personaje que le conviene a la derecha indígena, ni mucho menos a Guillermo Lazo, ¿no? Precisamente por varias declaraciones de Issa, lo que significa, ¿no? Es decir, a pesar de que en estos días sí ha decepcionado un poco la visión política de Issa, ¿no? Respecto a que perdió el correísmo, pero no la izquierda y todo eso, eh, sería una piedra en el zapato para Pachacuti y para Lazo de hacerse él con la presidencia de la CONAIE. ¿Cómo tú ves esto? Y discúlpame que me desvío un poco del tema. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ISA representa a otros sectores, representa realmente octubre, lo que no representa Yacu ni lo representa Lourdes Tibán. Representa una eh, visión del movimiento indígena mucho más apegada a ese proyecto histórico. Yo cuando hablo de proyecto histórico hablo del proyecto que surgió del levantamiento del 90, pero que venía desde antes y Así que es. Isa lo ha asumido, también Vargas lo han asumido. Y hay otros que no. Ahora, más allá de sus errores, yo digo que creo que el problema de Isa es que todavía le falta caminar un poco porque obviamente uno también se hace en las luchas, pero se hace en lo que va caminando y viviendo y todas las contradicciones que tiene. Entonces, lo del correísmo fue un análisis muy primario, pero más allá de eso, él representa otra cosa dentro de la CONAIE. Entonces, en esta realidad actual, en que no es solo el gobierno de Ecuador, sino es cómo actuamos regionalmente, por ejemplo, ya lo que dice Lazo de cómo va a actuar regionalmente, muestra una postura que no es solo la postura desde Ecuador, es una postura regional eh, manejada por una política muy vinculada desde Estados Unidos. Entonces, ¿qué mejor que tomarse la CONAIE y poner un personaje que además puede decir, yo fui el que tuve más asambleístas en la historia de Pachacuti, y tomarse la organización más importante con todas sus dificultades, y todo sigue siendo la organización más importante a nivel indígena por lo que ha marcado históricamente y por lo que tiene, diezmada y todo, tiene unos vínculos importantes. Y hay otras organizaciones indígenas también muy importantes. Pero qué mejor que tomarse la CONAIE para también proyectar un personaje de derecha indígena y tenerlo en reserva hacia futuro. Para que gobierne o cogobierne con Lazo, inclusive moviendo algunas escaramuzas, pero posicionándose hacia futuro como un personaje representativo del movimiento indígena. Eso es muy bien trabajado desde afuera. Entonces, sí es un momento muy complejo para el movimiento indígena que va a tener el movimiento indígena ha tenido muchas dificultades en distintos momentos, digo la propia CONAIE inclusive, pero esto va a ser un momento crucial por la situación y el contexto histórico que se vive. Pero en cuanto a la plurinacionalidad, es importantísimo profundizar, es importantísimo lo que tú estás haciendo de trabajar y profundizar. Es verdad que a veces el término no se manejó el término y no se profundizó en todo lo que muchos compañeros indígenas lo profundizaron, pero de repente no está sistematizado y es necesario sistematizar. A veces, por todo lo oral y por todo lo que significa, hay cuestiones que han planteado los compañeros indígenas y a veces también compañeros mestizos intelectuales que no se ha sistematizado. Y es hora de sistematizar mucho más todo lo que significa la plurinacionalidad y la interculturalidad. Así que ahí tienes una tarea inmensa, que es importantísimo, ¿no? Digo, Así es, es que es así, pero es importantísimo, así es, digo, sabemos lo que así es. significa. Por supuesto, porque incluso eh, yo comparto tu tesis, ¿no? Que existe una injerencia internacional, yo me atrevería incluso a decir de la CIA dentro del movimiento indígena, dentro de Sin Pachacuti, duda. ¿no? Y bueno, y también, bueno,
este romanticismo, ¿no? Siempre romantizan a los indígenas y a Pachacuti y a la Conalle. Vemos, obviamente, que no están exentos de caer en dinámicas de la derecha, ¿no? Y claro, después vimos en todo este contexto electoral que parecía que Pachacuti quería imponer a la CONAIE cuando realmente la lógica es diferente, ¿no? Es decir, como que la CONAIE es el padre o la madre de Pachacuti, ¿no? Y eso sería interesante tal vez analizar en otro tema, pero sí quería decirlo para que incluso quede claro para muchas personas que no tienen claro esa relación con Naye Pachacuti, ¿no? Y obviamente es mucho más profunda. Ahora, quinto, tú hiciste una campaña, yo te seguía por redes sociales, una campaña que a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Una campaña cultural, regalando libros, conversando sobre la importancia de la cultura en todas sus dimensiones, ¿no? Eh, y precisamente un amigo mío, un guayustero, pregunta, ¿no? En este repliegue de la izquierda, para incluso en una especie de duelo, ¿no? Reorganizarse, ¿no? Reorganizarse, catarsis, lo que sea. ¿Qué rol juegan, ¿no? Los escritores, los poetas, ¿no? La gente, digamos, las personas que construyen la realidad desde este campo, este amplio campo artístico, ¿no? ¿Qué rol cumplen esos personajes muy importantes para el tejido social? Bueno, lo que tú decías, el duelo y la catarsis son fundamentales. En cualquier sociedad es necesario el duelo, porque el duelo te da la posibilidad de tomar después distancias y asumir lo que se viene después. Entonces es importante eso. Yo creo que, y siempre lo dije, que la opresión, y lo decía Eduardo Galeano siempre, la opresión de América Latina no es solo política y económica, es sobre todo cultural y está en lo subjetivo de la sociedad. Las subjetividades se crean desde la cultura, todo eso que tiene que ver con la poesía, la música, con los sentimientos de los distintos pueblos. Yo siempre hablo de culturas porque creo que hay muchas expresiones culturales y además somos muchas culturas. Eso es fundamental. Yo creía, obviamente que en una campaña, y muchos me decían, ¿quién le importa la cultura? Yo creía que, bueno, así trabajase con una persona que leyera en sectores populares 2 páginas de un libro, ya me sentía contento porque era un logro. Y no era tan así, era mucho más. Yo cuando conversaba con la gente y me decían sobre las mujeres, y me decían, ve, yo de esta señora Tránsito Maguaña, sí, yo he leído algo y vi en la prensa, pero qué lindo leer esto. Y se empezaban a dar esas conversaciones. Vos decías, sí, aquí lo que pasa es que la gente no puede comprar un libro porque no puede comer, ¿qué va a comprar un libro? Pero te Ujú. demuestra que ese trabajo cultural puede tener, si se da un vínculo también con los sectores populares, si no es solo un trabajo desde las élites. Y me refiero a la cultura, a la literatura, a la cultura en general, digo, a la literatura, a la música, a todo. Tiene que haber un vínculo de los escritores, los poetas, los músicos, mucho más sentido con la gente. Y en estos momentos es fundamental ese trabajo, porque ahí es donde se puede llegar a veces mucho más a la gente. Y cuando hablo de cultura supuestamente culta, como se le dice, y también de la cultura popular. No de esa cultura de masas que nos quieren imponer los medios de comunicación y creen que eso es la cultura, cuando eso es una expresión impuesta desde determinados sectores de poder, ¿no? No, es fundamental. El trabajo, yo creo que ahora tenemos que seguirnos organizando a nivel de todo lo que es el pensamiento y todo lo que tiene que ver con el trabajo en la subjetividad de la gente y en la subjetividad en general. Por supuesto, Quinto, muchísimas gracias. No quise meterme mucho en el tema de qué va a pasar con Guillermo Lazo, porque yo creo que está muy claro en su plan de gobierno, en sus primeras declaraciones en estos días de qué es lo que va a suceder, ¿no? Eliminar la CENESID, eh, el ataque, el ataque a la educación pública gratuita y de calidad,
a las universidades. Eso es un ataque frontal, es decir, declararle la guerra a la universidad en general, ¿no? Lo que va a hacer Guillermo Lasso, y lo dice, sin que le afecte, ¿no? Eh, el tema de las privatizaciones, es decir, yo creo que la gente sabe lo que va a ocurrir con Guillermo Lasso. Como bien has dicho, ¿no? Logró desmarcarse en las últimas semanas del cogobierno que tuvo con Moreno, ¿no? Eh, es decir, es como que las cosas que él dijo no le pesaron en esta campaña. Es decir, cuando conversaba él con su amigo Diego Kendo, ¿no? Que hay que destruir al correísmo, así nos cueste la economía, así nos cueste el país. Eh, Estoy contento que que el señor Moreno ha hecho un viraje ideológico hacia mis propuestas, ¿no? Es decir, y nada de eso pesó en la campaña de Guillermo Lasso, pero, pero sabemos lo que va a suceder, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían tus últimas reflexiones, Quinto, para los guayuseros, las guayuseras, para la izquierda, para el progresismo, ¿no? Que, que asimilar esta derrota, sí, a mí en lo personal también me ha dolido muchísimo, y en lo colectivo también, ¿no? Pero, ¿cuál sería una reflexión final tuya, ¿no? Respecto a volver a replegarse al duelo, a la autocrítica, todo eso? Varias cosas igual de tocar, porque me parece importante lo que tú decías en cuanto a la CONAIE y a Pachacuti. La CONAIE creó a Pachacuti. Pachacuti estuvo después. Ujú, Eso es importantísimo, pero además Pachacuti se creó como una expresión de esa mirada plurinacional. Pachacuti, por eso Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, ya no es la expresión de la plurinacionalidad. La expresión de la plurinacionalidad, y quedó marcada en la campaña, pero como tú dices, falta profundizar, la asumió el progresismo. Por lo tanto, la plurinacionalidad está ahí. Pachacuti tendrá que en algún momento la propia CONAIE buscar una solución para lo que es Pachacuti, que creo que se está autodestruyendo, más allá de haber tenido 27 legisladores. Pero bueno, más ujú. allá de eso, también está lo otro, lo de que decías de Guillermo Lasso. Es increíble que la gente prácticamente se olvidó. No podíamos pedir que se acordara del feriado bancario y todo, es verdad, los jóvenes, pero que se olvidó que atacó los que votaron nulo, que le dieron el voto a Lasso, muchos de los que votaron nulo, apoyaron a Octubre. Entonces terminaron apoyando al represor de Octubre, porque él mismo llamó a la represión. Entonces, eso sí Ujú. es increíble, ¿no? Y tal vez, no sé, no se logró posicionar como debía haberse hecho. Ahora, yo sigo pensando en que, como decíamos anteriormente, sí es un momento de duelo, es un momento difícil, es un momento complejo, pero tenemos que sacar las enseñanzas. Tenemos que aprender que hay que construir unidades y que tenemos que construir esa unidad desde las diversidades, entendiendo también las autonomías de las organizaciones y las diferencias que pueden tener las organizaciones. Hay procesos en esta campaña lindísimos. El tema de la unidad por la soberanía alimentaria es lindísimo. Son distintas organizaciones que a veces piensan distinto también. Son Ujú. procesos que son a veces que se van consolidando y parecen poquita cosa. No, son procesos que pueden tener un futuro muy, muy importante. Porque, por ejemplo, ahora va a haber que defender la soberanía alimentaria, va a haber que defender que los pequeños, medianos productores y los de la economía popular solidaria y todos esos sectores que van a ser afectados van a tener que defenderse. Entonces son importantes todas estas construcciones, pero es importante construir ese gran movimiento después del duelo, teniendo en cuenta el duelo, con todas las críticas y autocríticas, tener claro que necesitamos construir esas unidades para enfrentar a este gobierno y después para salir desde la institucionalidad y en todos los sentidos, trabajar en unidad. Muchísimas gracias, Quinto. Hemos tenido una guayusada con Quinto Lucas, periodista, escritor, poeta, analista político, también ha sido ex canciller.
Quinto, muchísimas gracias siempre por la buena predisposición. Ha sido, me parece un diálogo interesante, un diálogo necesario, además, ¿no? Y esperemos, como siempre, tenerte de vuelta en Guayusa Política en el futuro. Y mientras tanto, guayuseros, guayuseras, amigos, amigas, a replegarse, a organizarse y ya no solo aguantar ni luchar, sino también tenemos que ganar, ¿no? Hay que salir victoriosos de esto, ¿no? Se vienen días difíciles, se vienen días muy difíciles, sin embargo, tenemos que estar listos, preparados, organizados, ¿no? Y bueno, les agradezco muchísimo, Quinto, nuevamente muchísimas gracias. El próximo miércoles seguimos con más Guayusa Política. Y no se olviden que tomar Guayusa es sinónimo de reflexión. Muchísimas gracias. Chao, chao.